Buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Crosspoint Español. Sean todos bienvenidos, qué bueno verles. Esta semana estaba listo. Así que a todos los que están con nosotros en esta mañana, gracias por traer la iglesia a esta facilidad. Y a los que nos están viendo a través de la transmisión, gracias por estar en sintonía. Anticipamos con ansias el día en que por fin nos podamos ver una vez más cara a cara. Esa es nuestra verdadera esperanza. Esta mañana yo estoy muy agradecido porque Dios me ha concedido el privilegio de dedicarme a predicar su palabra. Hoy en particular, predicársela a este grupo que Él escogió para que se reuniera aquí, en este punto de la Florida Central. Y por esa razón que es de tanta importancia, como el Señor me escogió a mí para predicarle a ustedes en este momento que Él decidió. Pues nosotros estamos presentando esta serie basada en el Evangelio de Marcos, siguiendo juntos a Jesús. Y bueno, aunque yo sé y yo enseño frecuentemente que Jesús es mucho más que solamente un ejemplo para nosotros, mi esperanza es que a lo largo de esta serie, nosotros los que hemos experimentado vida nueva en Jesús, que veamos que si hay algo que es digno de imitar de Él, es la manera en que Él vivió sirviendo humildemente a los que los rodeaban. Siempre queremos imitar cómo Él viró las mesas, pero no tanto la manera en que Él sirvió con humildad. Así que mi esperanza es que nosotros aprendamos de eso. Pero también mi esperanza es que Dios use la predicación de esta palabra para que llegue a los corazones de los que todavía no han experimentado esa vida nueva. Así que también les pido por eso, como había dicho Minelia, vamos a hablar con personas, vamos a traer visitas, vamos a orar regularmente para que Dios añada a esta iglesia a través de conversiones nuevas. Amén. ¿Sí? Bueno, y como lo único que tiene el poder de lograr eso es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, pues quiero pedirles que busquen conmigo en Marcos 3, 7 al 19. Pueden buscar en su Biblia física, pueden también buscar en la aplicación de su teléfono. Aquí en esta iglesia usted no se gana puntos espirituales extra por tener una Biblia física. Si su Biblia es digital, no lo miramos raro. Bueno, si recuerda el domingo pasado, después que Jesús confronta a los líderes religiosos de su tiempo por la manera en que ellos estaban esclavizando al pueblo, con todas esas reglas innecesarias que le estaban añadiendo a las prácticas del ayuno y del día de reposo. Después que Jesús los confronta, una de las cosas que salieron a la luz después de esa confrontación fue la dureza del corazón de ellos. Dice el pasaje que Jesús se enojó al ver la dureza de sus corazones. Al ver cómo ellos habían llegado a un punto donde en verdad no les importaba el bienestar del pueblo. Solamente les importaba que ellos se conformaran a sus estándares imposibles de lo que ellos consideraban piedad. Y como después de este incidente, pues los fariseos habían quedado tan feos. Al final del pasaje de la semana pasada leemos que ellos comienzan a tramar junto con un grupo llamado los Herodianos cómo destruir a Jesús. Así fue como terminamos. Y es a la luz de la tensión en este momento culminante que toman lugar los eventos de este pasaje que estamos a punto de leer. Así que quiero invitarles a que lean conmigo Marcos 3, 7 al 19. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran.
porque él había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Esta es palabra del Señor. Señor, Padre nuestro en los cielos, mientras yo me preparaba esta semana, fue una bendición ver todo el significado que había dentro de este pasaje. Un pasaje que cuando yo lo leí, Señor, a simple vista, me pareció que no tenía muchos acontecimientos especiales. Y me preguntaba, Señor, ¿cómo yo voy a sacar un sermón de aquí? Por eso te doy gracias, Señor, y por eso reconozco mi necesidad de ti. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude a proclamar tu palabra hoy y que tu Espíritu Santo también abra los oídos de esta congregación para que reciban la bendición que tú tienes para ellos en esta mañana. Amado Jesús, te damos gracias porque, como vemos aquí, a pesar de todas las distracciones que tú encontraste en el camino, tú nunca perdiste de vista lo principal de tu misión en esta tierra y fuiste fiel para hacer la voluntad de tu Padre. Es por esa fidelidad que nosotros estamos aquí, Señor, esperando tu bendición con mucha expectativa, Señor, sabiendo que tú eres fiel, pidiendo todas estas cosas en tu santo y poderoso nombre. Amén. Bueno, les voy a contar sobre un caso de éxito inesperado. Alguien que triunfó a pesar de haber dado la impresión de que iba de camino a un fracaso seguro. Esta persona estuvo tratando de triunfar en el campo de la actuación durante 9 años, pero solo le llegaban papeles pequeños, papeles en los cuales no le daban crédito y por eso pues él se ganaba la vida como carpintero. Hasta que en una ocasión, mientras estaba trabajando, construyendo gabinetes para un director en Hollywood, pues ese director para quien le está haciendo los gabinetes se da cuenta de su talento y le permite audicionar para varios papeles. El director para quien el actor estaba construyendo esos gabinetes, pues termina ofreciéndole papeles principales en sus películas. Películas que terminaron siendo un éxito masivo. Películas que hicieron a este actor famoso a varias generaciones. Mi padre lo conoce, yo lo conozco, mis sobrinos los conocen, mis sobrinos nietos los conocen. El director es George Lucas y el actor es Harrison Ford. Yo no tengo nietos todavía. Señor, reprenda. Volviendo al tema. Lo más curioso del asunto es que hoy por hoy Harrison Ford considera que ese éxito masivo de él fue inesperado. Porque lo que él estaba buscando era ganarse la vida. Él no estaba buscando la fama. La fama le llegó. Y es probable que si usted le hubiera preguntado a ese actor antes de su éxito, él nunca hubiera pensado que iba a triunfar de la manera que lo hizo. A mí me llena mucho de inspiración cuando veo estos supuestos casos perdidos triunfar a la larga.
Y si en este momento usted está pensando en el pasaje que acabamos de leer y usted está pensando en las situaciones individuales de este pasaje, está pensando en las multitudes siguiendo y oprimiendo a Jesús, está pensando en la designación de los 12 apóstoles y usted llega a la conclusión, bueno, aquí yo no veo ninguna lección sobre la perseverancia. Bueno, yo le propongo que si nosotros miramos este pasaje desde una altura y distancia suficiente, sí nos vamos a dar cuenta que efectivamente Jesús nos está mostrando la actitud correcta de un ministro fiel. La actitud correcta de un ministro fiel en respuesta a los desafíos que encuentra cuando tiene que enfrentar algún tipo de oposición, cuando tiene que enfrentar algún tipo de distracción. Y amada iglesia, eso es algo que nos hace falta a todos aquí. Yo no sé ustedes, nos hace falta a todos aquí porque el trabajo de plantar una iglesia, no sé si ustedes se han dado cuenta, es cuesta arriba. En la labor de plantar una iglesia abunda la distracción, abunda la oposición, abunda la traición. Y yo les puedo decir por mi propia experiencia que en el momento que las cosas se ponen difíciles, uno empieza a comportarse como si uno no creyera la teología que uno enseña y predica. A uno se le olvida todo lo que uno predica en el momento que las cosas se ponen difíciles. Uno empieza a comportarse como si los planes de Dios estuvieran en veremos. Uno empieza a comportarse como si los planes de Dios dependieran de mis circunstancias. Para que el plan de Dios se dé, pues a mí me tiene que ir bien. Y como si dependieran de mi estado de ánimo. Por eso mi oración es que cuando veamos la actitud de Jesús en este pasaje, nosotros salgamos de aquí con la misma certeza que hizo que Job le dijera a Dios, a pesar de haber sufrido tanto, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Esa es mi esperanza. Mi oración es que salgamos de aquí con la misma certeza del profeta Isaías cuando nos pregunta de manera retórica, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que la fe de todos y cada uno de nosotros aquí sea fortalecida al recordar que no importa lo que tengamos que enfrentar, las exigencias de la gente, la oposición del enemigo o hasta una traición inesperada, nada, absolutamente nada. Amada iglesia, nada puede interponerse con los planes de Dios. Bueno, como había mencionado al principio, en este punto del Evangelio de Marcos, vemos que Jesús está encontrando retos en su ministerio, retos más explícitos. Antes la gente se los estaba encallando más. Y ahora pues la gente está siendo más explícito en su oposición a Jesús. Por ejemplo, vemos que nuestros queridos los fariseos, yo los llamo así cuando estoy preparando el mensaje, los fariseos, pues ellos pasaron de estar ofendidos con él a combinarse con los herodianos para tramar cómo destruirlo. El asunto está serio ahora. Y ahora, entonces, en adición, tenemos esta gente que está tramando destruir a Jesús, pero debido al crecimiento de su popularidad, pues Jesús también tiene que enfrentar la imposición de un gentío que exige que le preste servicios personales de curandero 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta situación comenzando en el verso 7, donde dice, vamos a ver el verso 7 y 8. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Cuando el verso 7 dice que es una gran multitud que está siguiendo a Jesús, no está exagerando. Si se fijan en el mapa que vamos a mostrar ahora mismo,
esa área donde ustedes pueden ver la aureola, el halo de arcoíris, es justo al norte del mar de Galilea. Ese halo está en el área de Capernaum, que es donde Jesús ha estado ministrando. Si ven una línea que más o menos conecta en el medio con el mar grande, con el mar muerto, esa línea es el río Jordán. Pues entonces, al norte del mar de Galilea es donde Jesús estaba ministrando, y entonces todos los marcadores rojos muestran las regiones desde donde la gente venía buscando un milagro de Jesús, todas las regiones que nos está dejando saber el texto, lo cual quería decir que la fama de Jesús se había regado bastante lejos. Y también nos da una idea de la variedad étnica y racial de este grupo. Pero el efecto secundario de esta fama es que ya la situación se estaba poniendo bastante difícil de tolerar. Porque al parecer no había manera que Jesús pudiera tener un momento de paz mientras estuviera en tierra firme. Por eso nos dice el verso 8 que el verso 9 dice, dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. Solo montado en un bote es que él tenía espacio para respirar. Trate de imaginarse vivir de esa manera. Imagínese que usted tenga la fama de una superestrella, la fama de un Will Smith, por ejemplo. Eso significa que usted no puede salir a comer sin un guardaespaldas. Usted no puede salir de aquí a la esquina a comer sin un guardaespaldas. En todo momento usted va a tener gente de la calle acercándosele, extraños que pueden tener buenas intenciones con usted, extraños que pueden tener malas intenciones con usted, extraños que asumen que usted está de buen humor y usted está de humor para hablar con ellos, extraños que asumen que usted está de humor para retratarse con ellos, extraños que asumen que usted se siente bien emocionalmente, que no está pasando ningún problema personal y se le sientan al lado. Extraños que asumen que usted se siente bien de salud, que ese día en particular no tiene problemas de alergia, que no tiene problemas del estómago. Las celebridades son gente. Extraños que se ofenderían con usted si por alguna razón usted tiene que decirle que está indispuesto. Porque así es como piensa un fanático. Un fanático piensa de esta manera. Yo siempre aquí con mi vida común y corriente, fajándome, trabajando. Y hoy por fin me encuentro con esta persona famosa que si se retrata conmigo me va a hacer el día y mi vida tan especial. Y hoy entre todos los días de su vida me sale con que no se siente bien. ¿Qué se ha creído esa persona? Así es como nosotros pensamos. ¿Usted se da cuenta cómo nosotros nos adueñamos de la vida de las personas famosas y nosotros esperamos que ellos se pongan a nuestro servicio para que le den significado a nuestras vidas sin pedirles permiso y sin importar cómo se sientan? El ser humano no fue diseñado para poder con la fama. Todo eso estaba pasando con Jesús. Pero también añadiendo la desesperación de que estas muchedumbres estaban buscando sanidad. Imagínense encima de todo eso, esa desesperación. El verso 10 nos dice, porque él había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. En una sociedad del Medio Oriente se le tiraban encima literalmente. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de salir en viajes de misiones a países necesitados. Yo he tenido ese privilegio. Y si usted lo ha podido hacer, quizás tiene una idea de lo que esto significa. En mi primer viaje de misiones a un país necesitado, la persona que estaba encargada nos dijo, tan pronto salgamos de este sitio, un niño mendigo se te va a pegar. Yo sé que tú has traído cosas, espera que llegamos al sitio designado y ahí lo das. No lo dejes antes, porque si en la calle le das algo a un niño mendigo, ese niño mendigo se va a convertir en 30 y nos vas a poner a todos en peligro.
efectivamente era así. Esto no era como en las pinturas donde vemos a Jesús sentadito debajo de un árbol enseñando a un grupito de 10 personas. Esto era una muchedumbre de la cual muchos ni siquiera estaban tan interesados en el mensaje de Jesús. Solo lo querían como curandero. Se le estaban tirando encima para tocarlo. Esta no era una situación agradable. Y si usted está aquí, usted aspira a algún tipo de ministerio, preste atención. Porque si hay algo que uno aprende dentro del ministerio es que las personas en necesidad a menudo pueden tratar a uno de esa misma manera. Y uno debe esperar que también va a ser puesto bajo este mismo tipo de presión. Que muchas veces las personas en necesidad pueden tener expectativas de uno que no son realistas, que no son razonables. Y que nunca debemos tener la impresión que el ministerio es asunto que solo se da en horas hábiles, en horas laborables, de lunes a viernes, de 9 a 5. Tenemos que saber que no es así. Pero también para toda persona en el ministerio que sabemos que en cualquier momento nos puede entrar esa llamada, nuestro consuelo más grande es la realidad de que nosotros no tenemos que cargar, tenemos que saber que no tenemos ni el poder ni la responsabilidad de sanar a nadie ni de salvar a nadie. Ese es el departamento exclusivo de Jesús. Por eso cuando nosotros vemos toda la necesidad, todo el dolor que está tocando nuestras puertas, en vez de tratar de ser un salvador para la gente y desarrollar una úlcera en el proceso, nosotros nos podemos refugiar en lo que Dios promete en su palabra. Apocalipsis 21, 4 al 5 le promete al pueblo de Dios que no importa lo que nosotros hemos pasado en esta vida, lo que usted haya pasado en esta vida, Él va a enjugar toda lágrima de sus ojos. Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y es también gracias a Él que ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque como dice Jesús en el verso 5, yo hago nuevas todas las cosas. Así que, aun si no experimentamos sanidad en esta vida, tenemos esta promesa final de sanidad absoluta. Esta realidad es mi consuelo dentro de las presiones del ministerio. Pero si hay algo de seriedad que yo puedo notar aquí, es que Jesús siendo Dios, cuando viene en carne, Él escoge someterse a las limitaciones de un ser humano durante su vida en la tierra. Jesús escogió experimentar la vida como ser humano. Jesús no hizo trampa. Y al verse en esta situación y en otras situaciones similares, Él nos muestra que es necesario que uno haga como Él hizo. Que periódicamente nosotros busquemos retirarnos de las exigencias de la gente para que nuestras almas puedan ser restablecidas. Jesús lo hizo. Nosotros lo debemos hacer. Porque desafortunadamente la realidad es que muchas veces los ministros se creen Superman. Se creen que no necesitan descansar. Y las personas en necesidad muchas veces no toman en cuenta las necesidades de un ministro. Amada iglesia, esa es la razón por la cual el lunes es el día que yo dedico a mi familia. Esto es un servicio público. El lunes es el día que yo dedico a mi familia. Ese día va a notar que yo solo respondo a emergencias. Y lo hago sin ningún cargo de conciencia. Porque si Jesús, el Salvador mismo hecho carne, Dios mismo hecho carne, Él se apartó de las multitudes para que su alma fuera restablecida. ¿Cuánto más necesario va a ser esto para un ser humano caído como yo? Y si yo soy fiel con esta práctica, teniendo en mente mis limitaciones y mi necesidad de un día de reposo, a pesar de las exigencias, eso es lo que me va a dar a mí longevidad en mi servicio al pueblo de Dios. Así que les pregunto, cuando tú sirves a otras personas y se te hace difícil y sientes tus limitaciones, número uno, ¿tienes en mente la suficiencia de Dios y las cosas que Él ha prometido a su pueblo? ¿Recuerdas que tú no eres el salvador de la gente? ¿Recuerdas que usted no es la salvadora de la gente?
¿Te das cuenta de tus limitaciones al servir? ¿Eres diligente para buscar un día de descanso? El único que no duerme es Dios. ¿Tienes en mente las limitaciones de tu pastor, de tu líder, de tu mentor? A la hora de expresar tus necesidades. Es importante considerar nuestras limitaciones porque nosotros necesitamos estar fortalecidos en caso que tengamos que enfrentar cualquier obstrucción del enemigo en nuestras labores. Y de esa misma manera, mientras Jesús sanaba a los enfermos en su ministerio, vemos que inevitablemente pues, se daban estas confrontaciones con el mundo demoníaco. Este punto es más breve. El verso 11 nos dice que siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Si son el demonio, uno esperaría que estuvieran maldiciendo a Dios. Sin embargo, los demonios caían confesando que Jesús era precisamente el Hijo de Dios. Y vemos esto cada vez que Jesús echaba un espíritu inmundo fuera de una persona. Y es que como Jesús es Dios, el creador del universo, no hay manera que estos espíritus, que aunque estén opuestos al reino de Dios, siguen siendo criaturas. Siguen teniendo que estar sometidos a la voluntad del creador. Como no pueden en verdad hacer ningún tipo de lucha en contra de Dios, no hay comparación. Lo único que les queda por hacer es tratar de controlar la situación en ese momento, declarando que Él es Dios. Y aunque esto es verdad, aunque aquí la cristología de los demonios es más sólida que la de los fariseos. La cristología de los demonios es más sólida que la del establecimiento religioso. ¿Sabe qué? Hay maneras correctas y hay maneras incorrectas de avanzar un ministerio. La confesión de un demonio no va a resultar en la venida del reino de Dios. Por esa razón el verso 12 nos dice que Jesús les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. La revelación plena de Jesús iba a tomar lugar no a través de que un demonio lo adulara, no a través de que un demonio lo confesara. La revelación plena de Jesús iba a tomar lugar en la cruz del Calvario. Y ese era el plan de Dios. Amada iglesia, nuestro enemigo sabe que el tiempo se le está acabando y que no hay nada que él pueda hacer para frustrar el plan de Dios. Nuestro enemigo lo sabe. Por esa razón, trata de sacarnos de comisión a través de la adversidad. Pero si no puede usar la adversidad para sacarnos de comisión, aunque a Jesús no lo pudo tentar, a nosotros sí nos va a atacar ofreciéndonos lo que nos gusta. Quizás te ofrezca avanzar nuestro ministerio si le permitimos tener voz en el asunto. No se sorprenda porque eso sucede. Muchos ministerios cristianos terminan dándole voz al enemigo. Cuando permiten que su misión se diluya para entonces poder prosperar. Por eso nuestra prioridad tiene que ser cumplir la voluntad de Dios a la manera de Dios y en el tiempo de Dios y vigilar para que nosotros no terminemos siendo manipulados por agendas impías sin importar la fama que nos dé o la prosperidad que nos pueda prometer. Por eso si el enemigo nos puede sacar de comisión, si el enemigo te puede sacar de comisión ofreciéndote lo que te gusta, si el enemigo tiene esa habilidad de sacarte de comisión ofreciéndote lo que te gusta, te pregunto, ¿qué es eso para ti? ¿Qué es eso que te gusta con lo cual el enemigo te puede sacar de comisión? Tienes que saberlo, tienes que conocerlo. El enemigo lo sabe. ¿Lo sabes tú? Poder, validación, placer, prosperidad, conócete. Conócete a ti mismo para que puedas mantener tu rumbo, aunque enfrentes oposición del enemigo.
El texto nos muestra que Jesús mantuvo su rumbo a pesar de la imposición del gentío, a pesar del intento de obstrucción del enemigo. Y vemos que también lo hizo a través del proceso de selección del equipo principal con el cual iba a comenzar a establecer su iglesia en la tierra. Por supuesto, aquí estoy hablando de los 12 apóstoles, de los 12 apóstoles. Estoy aquí cambiando la historia, ¿no? Estoy hablando de los 12 apóstoles y cuando vemos quiénes fueron escogidos para caminar junto a Jesús, cuando vemos quiénes fueron escogidos para dar sus vidas por Él. Si usted conoce estas historias de la vida, de la Biblia, si usted se ha criado en la iglesia y ha oído sobre los discípulos, sabe lo que sucedió con ellos a la larga, usted sabe que la Biblia informa con integridad. Usted sabe que la Biblia no calla ninguna verdad. Usted sabe que la Biblia dice lo lindo y lo feo de esta gente. La Biblia no calla ninguno de los defectos de estos hombres. Por esa razón, yo creo que el verso 13 nos muestra un breve vistazo de la doctrina de la elección de acuerdo al placer exclusivo de Dios. Porque el verso 13 nos dice que Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso. Y ellos vinieron a Él. ¿Qué remedio tienen? O sea, no había un anuncio de audiciones abiertas para ser discípulo de Jesús. No se pasaba por un proceso de entrevista en el cual le decía a Jesús por qué quería ser su discípulo, qué te calificaba, cuántas Biblias habías estudiado, si tenías una maestría en divinidad. No. Más bien, como nos dice el verso 14, fue Jesús quien designó a 12 para que estuvieran con Él. No pase eso por alto. Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Note, por favor, que antes que Jesús comisione los 12 al ministerio, antes que Él los envíe a predicar, antes que Él los envíe a expulsar demonios, antes que Él los envíe a luchar mano a mano en contra del mundo de los demonios, primero los designó, no dice para enseñarles el Torah, dice simplemente para que estuvieran con Él. Eso nos comunica algo muy importante sobre la naturaleza del discipulado, especialmente en estos tiempos. Porque en estos tiempos pues hay menos tiempo que nunca. Sin embargo, estos requisitos no son flexibles. Vamos a ser claros, el discipulado no es un servicio que yo ofrezco en el cual yo me encuentro contigo 1 o 2 veces al mes y en cambio yo te instruyo. Para que el discipulado sea efectivo y verdadero, hay que desarrollar y hay que mantener una relación. Un discipulado no ocurre sin relación. Y en este mundo tan ocupado, en esta ciudad tan ocupada, te pregunto, ¿es esto una prioridad para ti? No hay tiempo. Toma 1 hora ir desde Orlando hasta Orlando. Pero quiero que sepas, Crosspoint Español ya ofrece estructuras para discipular. Pero yo te aseguro que en esta ciudad tan ocupada, si tú evitas sentarte a un café con alguien de esta iglesia para que cuide de ti y te conozca, si tú evitas eso, si tú evitas participar de nuestras celebraciones y nuestras fiestas y nuestros tiempos de confraternidad, y si tú evitas hacerte parte de nuestros grupos de estudio de aplicación, vas a sentir que te estamos defraudando. Porque esas son nuestras estructuras de discipular. Por eso, amada iglesia, yo los exhorto a que se responsabilicen por buscar el cuidado que necesitan. Amén. Bueno, en la próxima sección, Marcos pasa lista de los que fueron escogidos para ser originalmente los 12.
Vemos en los versos 16 al 18, designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita. Voy a pausar aquí. En verdad no tenemos mucha información sobre estos discípulos. Aquí, desde el punto de vista de Marcos, sabemos muy poco sobre de dónde vienen, sobre su procedencia. Vemos algunos apodos, vemos algunas asociaciones familiares y ya. ¿Y sabe por qué? Porque el enfoque de Marcos aquí no está en estos hombres, no está en sus calificaciones, no está en su familia. El enfoque de Marcos aquí está en el Cristo que los llama. Fíjense, la calificación de estos hombres no se encuentra, como les dije, en el lugar de donde vinieron, ni quién era su familia, ni cuál era su resumen, ni si tenían una maestría en divinidad, ni si podían encajar en el perfil de ministerio que Jesús había diseñado. Sus calificaciones se encontraban dentro de Cristo. Cristo los elige soberanamente. Cristo los califica. Cristo les enseña, Cristo los capacita y Cristo envía a este grupo de indeseables alrededor del mundo para predicar el evangelio. Amén. Jesús hace lo que el establecimiento religioso nunca hubiera hecho. Jesús los elige sin tomar en cuenta sus trasfondos. No los tomó en cuenta ni por un segundo. Me puedo imaginar a los fariseos viendo a Jesús juntando a los discípulos. ¿Pero qué está haciendo este? Y lo más interesante de todo es que él forma este grupo a pesar de saber muy bien quién iba a fracasar. El verso 19 concluye dejándonos saber que Jesús reclutó como discípulo a Judas Iscariote, el que también lo entregó. En su comentario, Daniel Akin nos dice que esto sirve para enseñarnos una lección importante. Él escribe: si vives lo suficiente y sirves lo suficiente, serás decepcionado por las personas a las que amas y que pensabas que te amaban. Por los mismos que dejarías que te protegieran la espalda, creyendo que recibirían una bala por ti, solo para descubrir que el cuchillo en tu espalda tiene sus huellas. Bueno, yo creo que esto también debe ayudarnos a no escandalizarnos si entre nosotros alguien es expuesto como un hermano falso. Sucedió con Jesús. Y si nosotros vivimos bajo ese temor de que, tenemos que tener cuidado a quien desarrollamos y somos tan horriblemente selectivos, nadie va a calificar para ser discipulado. Usted no va a poder tener pastor. No tratemos de ser más selectivos que el mismo Jesús. Y además, yo creo que el Señor quiere enseñarnos algo a través de este grupo imperfecto que somos nosotros. Y es que si a pesar de todas estas cosas, si a pesar de que yo soy el pastor de ustedes, la voluntad de Dios sigue siendo imposible de frustrar. Si Dios va a edificar su iglesia a pesar de pastores como yo. Si, como dije al principio, nada puede frustrar los planes de Dios, entonces, amada iglesia, vamos a predicar el evangelio sin temor porque el evangelio es imparable. Es por esa razón que el autor de Hebreos nos exhorta en Hebreos 12, 1 al 3 y nos anima diciéndonos: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia, se va a necesitar paciencia,
la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en nuestro éxito. Puestos los ojos en el número de gente. Puestos los ojos en la ofrenda que recogimos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, o sea, sabiendo la recompensa que venía, soportó la cruz. Ni usted ni yo nos imaginamos lo que eso tiene que haber sido. Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Ahora, en último análisis, aunque nosotros sí vivimos agradecidos a Jesús por este gran ejemplo de perseverancia, ¿verdad que sí? Porque tenemos que saber que a pesar de todas las exhortaciones que yo he compartido con ustedes en este sermón, nuestra salvación no se encuentra en que nosotros imitemos la manera en que Él perseveró. Ahí no va a estar nuestra salvación. Nuestra salvación no va a estar en que nosotros imitemos la perseveración de Jesús. Nuestra salvación se encuentra en que a pesar de todas las veces que hemos fallado, a pesar de todas las veces que nos hemos rendido, nuestra confianza está puesta en que Jesús perseveró en nuestro lugar hasta el final. Ahí es donde se encuentra nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en el que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que quiero invitarlos en este momento a que recordemos precisamente al que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, tomando parte en el sacramento de la Santa Cena. Así que voy a invitar al equipo de adoración a tomar su lugar.